Los choques pasan todos los días, pero algunos son tan perturbadores que dejan una huella. No son simples accidentes, hay hechos raros, finales horribles y detalles escalofriantes. Veremos 5 de las muertes en choques más impactantes de la historia, casos reales de vidas perdidas de forma tan trágica como inolvidable. Era una noche tranquila de noviembre de 2024 cuando ocurrió un choque terrible en la autopista RM12 en La Manga, España. Un viaje común se volvió un desastre cuando una lancha se soltó de un tráiler y causó un accidente mortal. 2 británicos murieron y otro quedó gravemente herido. Todo empezó cuando una lancha de 10 metros, conocida como narcolancha por su uso en el contrabando, se soltó del vehículo que la remolcaba. Estas lanchas están hechas para gran velocidad, con motores potentes para evitar ser detectadas en el mar. Iba a unos 120 kilómetros por hora. Se desprendió, salió volando y cayó sobre un Seat León donde iban 3 británicos. El conductor y el pasajero del asiento delantero de 49 y 57 años no sobrevivieron. El impacto fue demasiado fuerte. El tercer pasajero, un hombre de 54 años que iba atrás, sufrió heridas críticas. Los servicios de emergencia lo llevaron al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca en Murcia, donde quedó en estado grave. El choque causó aún más daños. El impacto generó una reacción en cadena con otros 6 vehículos. Algunos fueron empujados fuera de la ruta, otros volcaron o quedaron muy dañados. Los rescatistas tardaron más de 30 minutos en liberar a las víctimas atrapadas. Testigos describieron una escena caótica. Metal retorcido, vidrios rotos y restos por todas partes. Varias personas más resultaron heridas, incluidas 2 mujeres, de 18 y 55 años, y 2 hombres, de 19 y 29. Todos fueron llevados a hospitales en Cartagena con lesiones de distinto grado. La autopista quedó cerrada por horas mientras se limpiaban los restos e investigaban los hechos. Los peritos notaron que no era una lancha común. Era una lancha potente usada en contrabando. Su gran tamaño y peso la hacían muy peligrosa sin control. Tenía 2 motores de 300 caballos de fuerza, lo que la convirtió en un proyectil al soltarse. La policía y la Guardia Civil comenzaron la investigación. La lancha estaba sujeta a un tráiler remolcado por otro auto, que iba delante del Seat León. Pero como no estaba bien asegurada, se soltó y cruzó ambos carriles. El conductor del León no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue inevitable. El conductor del vehículo que remolcaba huyó antes de que llegaran las autoridades. Se cree que podría estar vinculado al contrabando. Tal vez había otro pasajero en ese auto, pero no se confirmó. Se inició una búsqueda, pero hasta ahora no encontraron a nadie. Una de las claves fue un grupo de tickets de supermercado hallados entre los restos. Ahora revisan cámaras de seguridad de comercios cercanos para identificar al sospechoso. Las víctimas fueron identificadas como PD de 49 años, JW de 57 e IP de 54, todos ciudadanos británicos. Su auto tenía palos de golf, lo que sugiere que iban al resort La Manga Golf y Tenis, un lugar muy conocido. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico confirmó que ayudaban a las familias y colaboraban con las autoridades locales. Las fotos del lugar mostraban la lancha aún sobre la autopista, rodeada de autos destruidos. El daño era enorme, mostrando cuán destructivo puede ser un objeto suelto de ese tamaño. Las autoridades investigan si hay vínculos criminales. La lancha tipo Zodiac inflable no tenía matrícula visible, lo que hace sospechosa su procedencia. Se trabaja junto a la Embajada Británica para avanzar en la investigación y entender cómo pasó algo tan peligroso. Además de las muertes, el choque causó gran caos. La RM12, una vía clave entre La Manga y Cartagena, estuvo cerrada por horas, generando demoras. ¿Cómo una lancha tan grande quedó mal sujeta? ¿Fue un accidente o algo intencional? ¿Qué otros riesgos hubo esa noche? El conductor que remolcaba sigue prófugo, dejando un gran vacío en la investigación. Las autoridades siguen buscando respuestas, pero por ahora, las familias solo pueden llorar una pérdida trágica. Un momento de descuido convirtió un simple viaje en una catástrofe. La búsqueda de la verdad sigue, pero para los afectados, las secuelas de esa noche no se irán jamás.
El 15 de diciembre de 1995, ocurrió un accidente devastador cerca de Castle Andinas, un antiguo fuerte en una colina cerca de New Quay, Cornualles. Eran las 6:30 de la tarde, cuando un viaje rutinario se convirtió en una tragedia que cambiaría muchas vidas. Mark Wade, un camionero de 31 años de Fratton, había estado en la ruta desde temprano, transportando una excavadora Caterpillar en un camión de plataforma baja. Estaba agotado tras un largo día de trabajo y volvía al depósito de su empresa en St. Columb. El brazo de la excavadora, que debía estar bien sujeto, estaba suelto. Mientras Wade manejaba por una ruta angosta, el brazo se movió hacia el carril contrario. En ese momento, 4 autos venían en dirección opuesta. El impacto fue catastrófico. El brazo golpeó los autos, arrancando techos y causando destrucción inmediata. 5 personas murieron al instante. 3 hombres y 2 mujeres, entre ellas una pasajera. Otras 3 sufrieron heridas graves, incluso traumatismos en la cabeza. La escena fue espantosa. Los servicios de emergencia llegaron rápido. 10 ambulancias de lugares como New Quay, Wadebridge, Penzance y Bodmin atendieron a los heridos. Bomberos y policías trabajaron para controlar el caos, pero para 5 personas ya era tarde. La magnitud del desastre afectó profundamente a los rescatistas. Algunos luego necesitaron ayuda psicológica. Las autoridades investigaron cómo ocurrió. Descubrieron que el brazo debía estar asegurado con un pasador de metal y cadenas. El camión tenía esos elementos, pero Wade no los usó. Creía que la carga era estable, sin saber que estaba manejándola mal. Luego se supo que Wade nunca recibió entrenamiento adecuado para transportar maquinaria pesada. Sus empleadores, Baseley Plant Hire y Chepstow Plant Hire, no le dieron la instrucción necesaria. Ambas empresas fueron consideradas responsables por negligencia. Las multaron con 500,000 libras por no cumplir los protocolos de seguridad. Wade no fue a prisión. Fue internado en un hospital psiquiátrico tras ser diagnosticado con trastorno por estrés postraumático grave y depresión. 2 informes confirmaron que no estaba bien mentalmente debido al accidente. El juez Graham Cottle describió a Wade como un hombre trabajador que nunca quiso hacer daño. Más de 1,000 personas firmaron una petición para pedir clemencia, señalando que Wade ya sufría por lo ocurrido. El juez aceptó, diciendo que él cargaría con ese peso por el resto de su vida. Para las familias de las víctimas, la pérdida fue permanente. Pero no fueron los únicos en sufrir. Muchos rescatistas quedaron marcados emocionalmente por lo que vieron esa noche. Uno de ellos fue Richard Bobeck, bombero del cuartel de St. Columb Major. Fue uno de los primeros en llegar y presenció la destrucción y la muerte de personas jóvenes. Eso lo afectó profundamente. Richard era un bombero muy dedicado y padre amoroso de 2 hijas, Selina y Anja. Pero el trauma lo superó. 8 meses después, incapaz de sobrellevar lo vivido, Richard falleció trágicamente. En esa época, no se hablaba tanto del estrés postraumático, y él no recibió el apoyo mental que necesitaba. Sus hijas contaron años después cómo su pérdida cambió sus vidas. Selina recordó con emoción su amabilidad y los años que no pudieron compartir. Con el tiempo se reconoció su labor. Su nombre fue incluido en el Monumento Nacional del Cuerpo de Bomberos en Londres y colocaron una placa en el cuartel de St. Columb. Bomberos retirados y en actividad fueron al homenaje y recordaron su humor y generosidad. El accidente de Castle Andinas sigue siendo uno de los momentos más oscuros de Cornualles. Las consecuencias fueron mucho más allá de esa noche. Afectaron a familias, rescatistas y al propio Mark Wade. Es un recordatorio del daño que puede causar un solo error. El 11 de junio de 2023, un terrible accidente sacudió Hunter Valley en Nueva Gales del Sur, Australia. Lo que empezó como una boda alegre, terminó en una tragedia inimaginable. La noche estaba llena de risas y baile en Wandin Valley Estate, Lovedale, donde celebraban la boda de Mitchell Gaffney y Madeleine Edsel. Al finalizar, 35 invitados subieron a un micro rumbo a su hotel en Singleton, a media hora. El vehículo, un Volvo B7R 2009 de Link Bus Lines, debía llevarlos sanos y salvos. Cerca de las 11:30 de la noche, ocurrió el desastre.
Al acercarse a una rotonda en la M15 en el cruce con Wine Country Drive cerca de Greta, el conductor Brett Button, de 58 años, perdió el control. Con niebla espesa, el micro volcó de costado. Fue devastador. 10 personas murieron y 25 resultaron heridas. Algunas fueron hospitalizadas y una fue trasladada en helicóptero a Sydney. Las víctimas eran muy queridas, entre ellas Kaya McBride, de 22, y su madre Nadine, de 52. También murieron Kane Simons, de 21, Zachary Bray, Angus Craig, Tori Coburn y Rebecca Mullen, de 29, Darcy Bullman, de 30, y Andrew y Lynan Scott, ambos en sus 30s. Varios pertenecían al club de fútbol Singleton Roosters. Su pérdida dejó a la comunidad en duelo. Se inició una investigación. Button fue arrestado en el lugar y llevado a la comisaría de Cessnock. Un test de drogas mostró que había consumido tramadol, un analgésico potente, en las últimas 24 horas. La dosis era alta y el fármaco provoca somnolencia y altera el juicio. La investigación reveló que Button sufría dolor crónico desde los años 90 y tomaba tramadol hacía décadas. En 2022, un médico diagnosticó su dependencia y fue despedido de un trabajo. Aún así, seguía manejando. Luego se confirmó que iba a alta velocidad al llegar a la rotonda, sin considerar la baja visibilidad. Su estado alterado y la imprudencia causaron el choque. La noticia del accidente conmocionó al país. Los sobrevivientes sufrieron lesiones físicas y trauma emocional. En el juicio, varios relataron sus vivencias. Una persona recordó haber quedado atrapada, sin poder respirar. Otra, haber perdido a una amiga cercana. Button fue acusado de 10 cargos por conducción peligrosa con resultado de muerte y 1 por negligencia. Más adelante, la fiscalía evaluó cargos mayores. En enero de 2024, fue acusado de homicidio culposo. Sin embargo, tras un acuerdo, esos cargos se retiraron, lo que molestó a muchas familias. Button admitió culpa por los 10 cargos iniciales y otros delitos. Durante el juicio, se reveló que tomó más tramadol del indicado antes de manejar. Incluso bromeó sobre los riesgos. En la corte aceptó toda la responsabilidad. En septiembre de 2024, fue condenado a 32 años de prisión, con un mínimo de 24. Aunque dio algo de cierre, muchas familias sintieron que no fue suficiente. El retiro de los cargos más graves causó enojo, pues creían que la gravedad del hecho no fue reconocida. Se lanzó una campaña para ayudar a los familiares. El fondo Hunter Valley Bus Tragedy, gestionado por Rotary, recaudó casi $1,5 millones para cubrir gastos médicos, funerales y otras necesidades. Llegaron donaciones de todo el país, incluso de personas que no conocían a las víctimas. Se pudo evitar el choque. ¿Debía Button manejar con su historial médico? ¿Una mejor supervisión de choferes habría cambiado algo? ¿Y eran seguras las medidas en micros? Para los familiares, esas preguntas siguen abiertas. Hoy enfrentan el dolor de seguir adelante sin sus seres queridos. Y Button pasará décadas preso, cargando con una decisión que marcó muchas vidas en un instante. Era el 13 de febrero de 2024 en Mesa, Arizona. Ray Longy, un padre y abuelo de 67 años, fanático de la aviación, iba rumbo al aeropuerto Sky Harbor de Phoenix para buscar a su esposa. Era un viaje simple, uno que había hecho muchas veces. Amaba los aviones y vivía cerca del aeropuerto Falcon Field, donde solía verlos despegar y aterrizar. Su familia decía que podía reconocer un avión solo por el sonido del motor. Pero ese día, Ray nunca llegaría al aeropuerto. Mientras manejaba su Lexus rojo por la calle Greenfield, un jet privado se preparaba para despegar desde Falcon Field. La aeronave, un modelo ejecutivo de lujo, avanzó por la pista, pero algo falló. No logró despegar, perdió el control y se estrelló contra el auto de Ray. El impacto fue fatal. Ray murió en el acto. El jet no se detuvo. Siguió su curso fuera de la ruta y terminó en una plantación donde se incendió. Dentro del avión iban 4 pasajeros. Drew Kimball, de 44 años, su hijo Graham, de 12, Spencer Lindahl, de 43, y Rustin Randall, de 48. Ninguno sobrevivió. Un adolescente logró escapar, pero sufrió quemaduras graves y fue trasladado al hospital. Testigos dijeron que el avión nunca despegó. Lo que debía ser un despegue rutinario se volvió una tragedia en segundos. Ray estaba a pocas cuadras de su casa.
lo que hizo todo aún más difícil de procesar. ¿Cómo algo así pudo pasar tan cerca de donde solía ver aviones durante años? La pasión de Ray por la aviación iba más allá. Trabajó en el rubro incluso en ventas, y vivió en Taiwán por 8 años. Sabía todo sobre aviones y disfrutaba compartirlo. Su hija Lorraine recordó cómo él la llevaba afuera de chica a verlos despegar. Paraban juntos en el jardín, a minutos de Falcon Field, y él le explicaba cómo funcionaban. Ni todo su conocimiento lo pudo preparar para ese día. Lorraine no lo podía creer. Pensé que era un choque de autos, dijo. Cuando supe que fue un avión no lo entendía. Mi papá vivió años al lado de ese aeropuerto. ¿Cómo pudo pasar? Para la familia la pérdida parecía irreal. Ray había amado la aviación toda su vida, pero fue un avión lo que lo alejó para siempre. Pero Ray no era solo un fan de los aviones. Era esposo, padre y abuelo. Disfrutaba estar con su esposa, Ada, sus hijos y su nieto de 1 año, Charles. Lorraine lo describió como más grande que la vida, generoso, aventurero y protector. Minutos antes del accidente, Ray le envió a Lorraine un mensaje corto. ¿Todo bien? Lo hacía seguido como forma de cuidar. Al recordarlo, Lorraine lo sintió más profundo. Fue una muestra de amor. Ese mensaje quedó como uno de los últimos recuerdos que le dejó. Lorraine luchaba por aceptar lo que pasó. Es tan injusto, dijo. Pero sé que él no querría que quedemos atrapados en la tristeza, querría que sigamos. Mientras la familia buscaba respuestas, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación, pero la espera fue dura. Mi familia y yo necesitamos saber qué pasó, dijo Lorraine. Esto no debió pasar. Ray siempre quiso ayudar a otros. Apoyaba el hogar infantil Sunshine Acres en Mesa, donde donaba en las fiestas. Su familia pidió a quienes quisieran homenajearlo que colaboren con ese lugar. Para quienes conocieron a Ray, su muerte fue desgarradora. No era solo un amante de los aviones, era un hombre de familia que daba alegría a su entorno. Su ausencia dejó un vacío enorme. Mientras sigue la investigación, quedan muchas dudas. ¿Se pudo evitar el accidente? ¿Fue una falla mecánica? ¿Un error humano o algo más? Para su familia esas preguntas son más que técnicas. Son un doloroso recordatorio de que él ya no está. Pero entre la pena, Lorraine guarda sus recuerdos, las risas, el cariño y los momentos compartidos. La vida de Ray Longy estuvo llena de aventura y bondad. Aunque su historia terminó en tragedia, su huella será eterna. El 18 de julio de 1969 en la isla Chappaquiddick, frente a Martha's Vineyard, Massachusetts, un hecho con el senador Edward Ted Kennedy dejaría preguntas sin respuesta y cambiaría su carrera para siempre. Con 37 años, Ted Kennedy era una figura en ascenso en la política estadounidense, el menor de los hermanos Kennedy. Sus hermanos, el presidente John F. Kennedy y el senador Robert F. Kennedy, habían sido asesinados. En 1969, Ted era una figura clave en el Senado, el miembro más joven en ocupar el cargo de líder adjunto de la mayoría, y un posible candidato presidencial para 1972. Ese día Kennedy participó en una carrera de botes cerca de Martha's Vineyard. Después, asistió a una reunión con amigos y figuras políticas, entre ellas 6 mujeres que habían trabajado en la campaña presidencial de Robert Kennedy. Una de ellas era Mary Jo Kopechne, una secretaria política de 28 años con un futuro prometedor. Cerca de las 11 de la noche, Kennedy se fue de la fiesta con Mary Jo, diciendo que la llevaba a su hotel. Sin embargo, ella dejó su bolso y la llave de su habitación, lo que puso en duda su versión. Alrededor de la medianoche, un oficial vio el auto de Kennedy yendo rápido por un camino sin pavimentar cerca de Chappaquiddick. Al acercarse a un pequeño puente, Kennedy perdió el control y el auto cayó a un estanque volcando. Kennedy logró salir, pero dijo que no pudo rescatar a Mary Jo, que quedó atrapada adentro. El agua estaba fría y la corriente era fuerte. En lugar de pedir ayuda enseguida, Kennedy volvió caminando a la fiesta, pasando varias casas. Les contó a su primo Joseph Gargan y a su amigo Paul Markham lo ocurrido, pero nadie llamó a la policía. Luego Kennedy se fue nadando a Edgartown, donde se alojaba. Se cambió de ropa, algo que luego generó sospechas. Empleados del hotel dijeron que lo vieron caminando tranquilo. A la mañana siguiente parecía normal, incluso se quejó por el ruido de una fiesta cercana.
No fue hasta media mañana que reportó el accidente. Para entonces unos pescadores ya habían encontrado el auto y buzos recuperaron el cuerpo de Mary Jo. La demora y la conducta de Kennedy generaron muchas preguntas. ¿Por qué no pidió ayuda al instante? ¿Habría podido salvarla si actuaba antes? La investigación fue breve. Kennedy dio una declaración por televisión diciendo que el miedo y el dolor lo abrumaron, y por eso abandonó el lugar. Pero muchos detalles seguían sin aclararse. Más tarde se supo que pidió a sus allegados que no hablaran. Muchos creyeron que pensó más en proteger su carrera que en Mary Jo. A pesar de lo ocurrido, no se hizo autopsia al cuerpo. Hubo rumores de que ella estaba embarazada, pero no había pruebas. John Farrar, el buzo que halló su cuerpo, dijo que tal vez sobrevivió por horas dentro del auto, en una burbuja de aire. Si Kennedy hubiera pedido ayuda antes, tal vez se habría salvado. En los días siguientes, Kennedy parecía afectado. Sus amigos lo veían retraído y su esposa Joan sufrió un aborto. Su padre Joseph Kennedy, padre ya enfermo, empeoró tras el escándalo. Legalmente, Kennedy enfrentó pocas consecuencias. Se declaró culpable de abandonar la escena y recibió una condena suspendida de 2 meses. A pesar del escándalo, siguió en el Senado por décadas y fue un legislador respetado, aunque el caso Chappaquiddick dañó su imagen y arruinó sus chances presidenciales. La historia de Mary Jo Kopechne quedó eclipsada por la política. Su vida terminó en circunstancias confusas y las preguntas sobre esa noche siguen. ¿Qué habría pasado si Kennedy actuaba a tiempo? El caso Chappaquiddick sigue siendo uno de los eventos más debatidos en la historia política de Estados Unidos, dejando interrogantes que aún persisten.